nube, entonces tengo que considerar ese recurso de Internet en donde tengo que hacer la conexión para establecer el ERP. Todo aquello que esté involucrado con el sistema en términos materiales, energéticos y de información, lo deben de considerar como elementos. Con respecto a las entradas, en general, pues la principal entrada es la información que nosotros vamos a procesar y evidentemente también la energía que yo voy a utilizar para poder conectar mi máquina, la entrada, digamos, de datos a través de Internet, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, en el sistema ERP de Onyx, me ponen que una de sus características es que también da información acerca del sistema con respecto a la temperatura, al polvo, la contaminación. Esos también entonces tendrían que ser entrada, la temperatura, la cantidad de polvo y contaminación, que también de alguna manera va a medir ese sistema de información o ese ERP. Las salidas, por lo general, todos las pusieron correctas y allí nosotros tendríamos que poner de manera precisa cuáles son los reportes que genera ese sistema en términos de la cantidad de ventas, las notas de remisión, la cantidad de productos que se están solicitando, los informes o los estados financieros que produzca también el ERP, si cuenta con el módulo de finanzas, la cantidad de productos que se producen, la cantidad de productos, ¿cómo se llama?, con defectos, si es que se incluye el módulo de producción y aparecen esas salidas como tal. Es decir, todo aquello que produce el sistema en términos de reportes y de consultas, pues también de avisos, también de notificaciones, eso es parte de las salidas. Donde casi todos tuvieron confusión es con respecto al medio. Y yo espero que después de la clase que tuvimos el martes, pues a todos les haya quedado claro que el medio es todo aquello que no forma parte del sistema, todo con lo que nosotros no vamos a trabajar con respecto al sistema. Ustedes me pusieron al contrario, todo lo que está involucrado con el medio. Entonces, si es todo lo que está fuera del sistema, que no está involucrado con el sistema, ¿qué partes del medio o qué componentes del medio me podrían indicar? Verónica. Por ejemplo, pues no sé, alguna situación externa a la empresa que la empresa no pueda controlar, ¿no? Como ahorita la contingencia, ¿sí sería? Por ejemplo, la contingencia evidentemente es parte del medio. Todo lo que tiene que ver con los reglamentos gubernamentales sería parte del medio. Luis Antonio, mándame un mensajito. Entonces también sería la inflación, ¿no? Espérame tantito. Sí, ajá. ¿Sí me escucha? Ahora sí, ajá. Ok, sí, también podrían ser, podrían ser el medio los factores externos, pero que de alguna forma contribuyen a nuestras actividades. Digamos que no es que contribuyan a nuestras actividades, pero que yo lo tengo que considerar. Por ejemplo, el pago de impuestos. Esta parte, yo tengo que pagar impuestos, me guste o no me guste. Se afecta, digamos, a mi organización, pero yo no tengo injerencia sobre las tasas, las fechas, la manera en que tengo que presentar los formatos que tengo que llenar de pagos de impuestos. Entonces, eso forma parte del medio. ¿Lo debo de considerar? Pues sí, porque los tengo que pagar, pero yo no tengo control sobre esos. Por ejemplo, los reglamentos si es una empresa, por ejemplo, de alimentos, que debo de cubrir con respecto a los reglamentos que requiere la Secretaría de Salubridad, pues también eso no depende de mí, pero es algo que yo debo de hacer y eso también está como parte del medio. ¿Mis competidores también afectarían de alguna forma, Dayane? Sí, porque están, pues, rodean a la organización. Ajá. ¿Pero estarían incluidos como elementos del ERP? Se tendrían que tomar en cuenta, ¿no? Porque, pues... Pero ¿hay algún proceso que yo haga con información, conductas, precios de los competidores que yo incluya en mi sistema? Ah, no. Solamente ¿No? se tienen que tomar en cuenta como el medio, o sea, que están presentes, y que los tenemos que tomar en cuenta, pero no dentro del sistema ERP.
Exactamente, entonces los competidores formarían parte también de ese medio. Es justamente todo lo que no incluye mi sistema como tal. ¿Sí queda claro? Los proveedores, por ejemplo, si yo tengo dentro del ERP una aplicación del módulo que sí automatice todo lo que tiene que ver con el aprovisionamiento, pues entonces allí sí podría incluir como parte de mi ERP el aspecto de los proveedores o el papel de los proveedores, porque finalmente me contacto con ellos. Pero si no tengo implementado ese módulo, o si mi empresa no es de servicios, no de productos, y no implemento ese módulo, entonces los proveedores serían parte del medio. Ajá. ¿Quedó claro ya para todos entonces lo que representa el medio? Y por eso fue que la clase pasada hablamos acerca de la importancia de los límites con el medio, porque eso va a implicar el qué tanto de ese medio yo lo considere como parte de mi sistema o no. El propósito. Bueno, de la retroalimentación, en general lo tuvieron todos bien, no tuvieron problemas, algunos me pusieron ejemplos más claros, otros nada más me pusieron la definición de retroalimentación. Pero va a haber muchas retroalimentaciones en un ERP, en un sistema integral que considera aspectos de finanzas, de mercadotecnia, de recursos humanos, de producción, pues evidentemente todos aquellos parámetros que nos sirvan para establecer límites mínimos o máximos nos van a servir como retroalimentación en ese sistema de ERP. El propósito. Me pusieron el propósito general de un ERP, pero no me pusieron el propósito del sistema para la organización, que esa es finalmente la que le interesa utilizar o implementar ese ERP. ¿Cuál podría ser, Natalia, el propósito de un ERP para la organización? ¿Natalia? Si dices que me estás hablando, Natalia, prende tu micrófono. Si no estás en la clase. Le envió un mensaje. A ver, Brandon, pues contéstame tú. Ok. Un propósito del ERP con la organización. El propósito de la organización para implementar un ERP. Un ERP. Es que yo tuve también dudas en esta parte con los objetivos, porque ahí se puede confundir, pero se podría implementar para cuando la empresa quiere mejorar la situación con su personal, por ejemplo. O sea, pues, sí, es que yo ahí tuve. Bueno. Carolina. Podría ser la optimización, ¿no, profe? La optimización, o más bien que a través de ese sistema todos los procesos administrativos de la organización se automaticen y funcionen de manera más efectiva y más eficiente. Para eso utilizamos un sistema de información, para automatizar procesos y para que estos sean más eficientes, más coordinados, más efectivos, y por lo tanto eso puede ser que al final sí optimice, digamos, los recursos con los que contamos, evidentemente reduzca tiempos de respuesta, que está diciendo Natalia, el que tenga mejor, que se compartan mejor los recursos dentro de la organización en términos de infraestructura, pero también en términos de información, que haya mejor interrelación, por ejemplo, con los clientes, es decir, todo lo que como resultado yo espero que al automatizar mis sistemas administrativos con un ERP tengan como resultado. Y evidentemente las funciones es lo que hace específicamente el ERP. ¿Qué funciones hace? Pues me genera órdenes de compra de manera automática, me manda avisos por si le tengo que hacer pedidos a los proveedores, me da la orden específica el mínimo de inventario para pedir nuevo materia prima, me generan las facturas, puedo saber cuál es el perfil de o establecer el perfil de mis clientes, cuál es la cantidad de ventas que tengo, cuál fue la cantidad de ventas que se produjeron, cuál fue el volumen de productos que se generó. Es decir, todos esos son las funciones que va a hacer de manera específica cada uno de los módulos de este sistema integrado.
Los atributos es cómo puedo yo medir la eficiencia de ese sistema de información, pues sabiendo, por ejemplo, cuántas órdenes de manera recurrente puede procesar, cuántos usuarios pueden estar conectados al mismo tiempo, qué cantidad de megas puedo tener almacenados si es un ERP que se maneja en la nube, cuántas licencias tengo disponibles, por ejemplo, a la hora que yo compre, si lo compro, adquiero un ERP que es por licencias, cuál es el volumen de órdenes que puede procesar, cuántos errores me genera, por ejemplo, al final del mes o de la quincena o dependiendo de lo que yo, como quiera yo analizar mi sistema. Es decir, aquellos elementos que yo pueda contabilizar, que yo pueda medir y que me permiten establecer y comparar los atributos de ese ERP con otro ERP que yo pueda tener. Inclusive, por ejemplo, la cantidad de módulos que puedo yo integrar en el mismo, la cantidad de, si puedo o no puedo utilizar o integrar otros módulos que no correspondan con la empresa que me está vendiendo el ERP, que sean compatibles. Esos elementos son los que me permiten poder, de todos los atributos que tienen, diferenciarlo entre varios productos que hay en el mercado y decidir cuál es el que para mí es más útil o no. Las metas tienen que ver con lo que yo espero cumplir con términos de las funciones de la misma. Si yo implemento un ERP, espero que mis ventas se incrementen en 5%. Si yo implemento el ERP, espero que el servicio al cliente tenga una mejor calificación. Si yo implemento el ERP, que pueda pagar a tiempo los impuestos, por ejemplo, qué sé yo, ciertos metas que yo voy a cumplir a través de la utilización o la automatización de ese sistema. Otra cosa que ninguno se atrevió a poner fue quién sería el encargado de administrar ese sistema. ¿Tú qué sugerirías, Víctor? Pues puede llevarse de la mano del gerente con el personal de sistemas de la empresa. Uh-huh. Probablemente no sea encargado una sola persona, sino que pueda ser un equipo donde esté involucrado el gerente de la empresa, por ejemplo, y el gerente del área de sistemas. Uno va a revisar la parte operativa o va a controlar la parte operativa y otro va a controlar la parte técnica. Uh-huh. Si es un sistema RP chiquito en donde se ven involucradas dos áreas, pues probablemente sean los encargados de cada una de esas áreas los que estén en cuanto a cargo o administrando y verificando que funciona adecuadamente el ERP. Uh-huh. Evidentemente el área administrativa pues es muy general, es muy vago ese término, porque pues el área administrativa puede ser un operador de máquina, puede ser un jefe de departamento o puede ser el director de la empresa. Entonces la idea es que me dijeran específicamente quién. Uh-huh. La estructura del sistema también muchos me pusieron justamente cómo está configurado el ERP y bueno, esa es parte de la estructura como tal o podría ser una descripción de cuál podría ser la estructura. Uh-huh. Espero que con esto ya haya quedado claro los diferentes componentes que están involucrados o los elementos que pueden estar involucrados en cualquier sistema. Podemos, si mi sistema es pequeñito, evidentemente todos estos conceptos pues van a ser mucho menores que si nosotros tenemos un sistema muy grande como podría ser el ERP y la idea era que ustedes aprendieran como a reconocer esos conceptos sin la necesidad de que fueran exhaustiva todos y cada uno de los conceptos de un sistema integral como puede ser el ERP. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Yo profesora, el ERP implementa, bueno, permite adquirir una ventaja competitiva. Pues no necesariamente, porque la ventaja competitiva como tal, como la describió Porter, implicaba que tú ibas a tener una distinción con respecto a tus competidores, que tú ibas a tener algo que te iba a hacer justamente diferente y por lo tanto ibas a tener ese plus, por decirlo de alguna manera, esa ventaja respecto a tus competencias. Al principio, bueno, en el principio de los tiempos, cuando empezaron a surgir estas tecnologías de información, la utilización de las plazas sí implicaba una ventaja competitiva que te hacía diferente en los competidores. Pero actualmente en RP puede tener cualquier organización, o dices como lo harían viendo muchas organizaciones
comunicaciones. Entonces no es un elemento diferencial, digamos, no es un elemento distintivo. De hecho, yo diría que más van a las empresas que no tienen el RP, no solo no van a tener ventaja competitiva, sino que van a estar fuera del funcionamiento eficiente, digamos, del resto de sus competencias. ¿Alguien más? Yo. ¿Quién es yo? Carolina. Carolina, ok. Es que cuando realicé la tarea y tuve que poner los límites del sistema y el medio, como que me confundí un poco en el internet, que dije, bueno, que hay algo en internet, no abarque. Y entonces pensé como que aunque sirve para la toma de decisiones, pues el internet no toma las decisiones. Bueno, no se toma la palabra. Evidentemente, el Internet no sirve para tomar decisiones. El Internet lo que sirve es para proporcionar la información que nos permita tomar decisiones. Finalmente, el Internet es una herramienta de comunicación y esa comunicación y de intercambio de información, esa comunicación y ese intercambio de información, pues nosotros como organizaciones vamos a decidir qué tanto y con qué personas. Por eso justamente el ejemplo de la tarea les puse el ejemplo de Internet, porque aunque él es una tecnología, van a tener diferentes cada una de ellas y van a poder establecer justamente el límite de ese intercambio de información y de comunicación para la Internet, la Internet. Ok, entonces el medio de Internet igual, ¿cuál sería? Pues el medio para las prácticas de Internet es tu organización vas a habilitar la red de por ejemplo, si no vas a empezar a dar una página web. En ese caso, esa página web, el medio va a ser todo el ciberespacio. Y su límite será para aquellos que no tienen posibilidad de tener Internet, todo lo que entren al ciberespacio va a ser público. Pero eso es lo único que quiero que sea público para empresas. En cambio, si yo tengo Internet, esa área va a tener un límite en términos de que ya no va a ser pública para todo el mundo, para todo el ciberespacio, sino que va a ser el límite de solamente aquellos socios comerciales o proveedores con los cuales yo quiero establecer esa comunicación de alguna manera privada. Esto no he leído evidentemente sus tareas, entonces pues les platico de lo que entreguen la próxima clase, ¿ok? Sí, gracias. Con la clase. ¿Alguna otra duda con respecto de la tarea? María, antes de estar mencionando lo del Internet, yo puse, por ejemplo, que en el uso podría compartirlo nada más con clientes y que fuera a través de un código en sitio, que eso sí entra como Internet. Eso sí es un extranet porque solamente tú le estás dando autorización, digamos, a ciertas personas que entren y van a entrar a cierta parte de tu información, de tu organización, de tus procesos, no a todos además. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces continuamos con